Buenos días, queridos hermanos. Sí, continuamos aquí con Friedrich Nietzsche, el ocultista, la segunda parte. Y ahora un poco vamos a analizar el libro. Voy a tratar de dar alguna noción, ¿no? Como ya había argumentado también en el anterior video. Bueno, dice en este libro Nietzsche, y también toda su filosofía, la religión de la compasión se llama cristianismo. La compasión está en contradicción con las emociones tónicas que elevan la energía del sentimiento vital, produce un efecto depresivo. ¿No? Entonces, aquí vemos también su base y su filosofía anticristiana, señalando que la compasión, y él lo entiende sobre todo el amor, como una debilidad del ser humano, ¿no? Entonces, lamentablemente muchos políticos se han nutrido de estos filósofos, ¿no? Y entre otros también Maquiavelo, que habla del fin justifica los medios. En sí no habla él en su libro, pero se sintetiza toda la filosofía de Maquiavelo en lo que les dije, ¿no? El fin justifica los medios. En el caso de Nietzsche, él exalta el poder, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tan importante de repente sería para el mundo que la política se nutra de los valores cristianos como el amor, la fe y la esperanza? Creo que cambiaría muchas cosas. También aquí dice la compasión dificulta en gran medida la ley de la evolución, que es la ley de la selección, conserva lo que está pronto a perecer, combate a favor de los desheredados y condenados de la vida, manteniéndolos en una cantidad de fracasados de todo linaje, da a la vida misma un aspecto hosco y enigmático. Bueno, aquí estamos viendo que él solamente hablaba del ario. O sea, a lo que quiero llegar es que él hablaba de una raza superior, ¿no? De la raza aria, que tiene mucho parecido con lo que habla también Elena Petronila Blavatsky, que también habla mucho del linaje y de los arios también. Bueno, continuamos, dice, la castración contraria a la naturaleza de un Dios para hacer de él un Dios solo del bien, estaría aquí fuera de toda deseabilidad. Hay necesidad del Dios malo, tanto como del Dios bueno. No se debe la propia existencia precisamente a la tolerancia y a la filantropía. ¿Qué importancia tendría un Dios que no concierne la cólera, la venganza, la envidia, el escarnio, la violencia? ¿Quién nos conociera ni siquiera las fascinaciones, apasionamientos de la victoria y el aniquilamiento? Bueno, esta es la dicotomía que siempre han manejado los ocultistas, lo que es la dualidad, ¿no? El bien y el mal se complementan, ¿no? Que es un principio de la teosofía y también de lo que todo es un principio básico en sí de todo lo que es el ocultismo y que ahora lo estamos viendo plasmados en la supuesta filosofía de Nietzsche, ¿no? Que aquí se necesita un Dios malo y bueno, ¿no? Para señalar que el bien y el mal tienen que ver mucho y la dependencia de los dos para que exista el uno y el otro. Bueno, hasta parece lógico, ¿no? Pero nosotros sabemos, eh, bueno, sabemos que el ocultismo pues está basado en esta dicotomía, el bien y el mal, ¿no? Tanto que ha sido llevado al campo filosófico con la dialéctica, ¿no? Que mismamente, también como Nietzsche ha empezado a leer mucho a Platón, ha ido a sacar esa parte de la dialéctica de Platón, o del diálogos en este caso, ¿no? Y que posteriormente da la dialéctica materialista, marxista, pero que, por supuesto, ¿no? Y lo hemos ido viendo. Pero es importante entender que aquí hay un principio ocultista en esta parte, ¿no? La dualidad del el bien y el mal se complementan, ¿no? Entonces, esto en la filosofía, hablando de la filosofía, sobre todo la teosofía, es muy fuerte lo que es esta dicotomía y el bien y el mal, ¿no? Entonces, bueno, le han dado el título de filosofía. Dice además, por supuesto que habla de los cristianos, dice, Dios de los enfermos por excelencia, y el predicado de Salvador Redentor queda, por decirlo así, como el predicado divino en general,
¿De qué nos habla semejante transformación, semejante reducción de la divinidad? Dicen, ¿no? Otro principio, porque ocultista aquí, porque en el ocultismo se plantea que el hombre es el mismo Dios, uno mismo es Dios de uno, dicen, ¿no? Entonces, eso lo ha hablado a un Anton LaVey, el que ha escrito la Biblia satánica, en 1960. Es más, él dijo que él entiende todo, la mayoría de su filosofía está basada en Ayn Rand. Bueno, en otro video también hice una crítica, y también en Nietzsche, ¿no? Entonces, bueno, como un hombre que es Dios puede vivir enfermo, como Nietzsche ha vivido él enfermo, ¿no? Pero sobre todo, para él dice, el cristianismo es eh, rebajar al hombre buscando un salvador, cuando el salvador, solamente el hombre, dice Nietzsche, solamente el hombre es salvador de sí mismo. Bueno, este es un principio también ocultista, tanto que Aleister Crowley resumió todo el ocultismo en la telema Haz tu voluntad, ¿no? Bueno, eso es muy importante también reflexionar, y por eso señalamos que Nietzsche era ocultista que se hacía pasar por filósofo. Bueno, dice el concepto cristiano de Dios, el Dios entendido como un Dios de los enfermos, como araña, como espíritu, es uno de los conceptos más corrompidos de la divinidad que se han forjado sobre la tierra. Quizá represente el nivel más bajo de la evolución descendente, del tipo de dioses, dice. Dios degenerado hasta ser la contracción de la vida en vez de ser su glorificación y eterna afirmación, ¿no? Bueno, muy mala lectura de lo que es la realidad. Y en el intento de leer la Biblia o la palabra del Señor, bueno, no lo ha debido leer ni el alemán, ¿no? A pesar que la primera traducción de la Biblia ha sido en el alemán, lamentablemente Nietzsche no lo ha leído bien. Sin embargo, él sigue empecinado en hablar de la teoría de la evolución como algo ya aceptado, ¿no? Eh, por eso decimos teoría, es una hipótesis la evolución. Hoy en día sabemos, les vuelvo a repetir, yo me baso más en un principio, algo ya aceptado por la comunidad científica, que es el principio antrópico, ¿no? Entonces, eso es también muy importante entenderlo, donde el universo es un diseño y la materia tiene 4 actividades: energía nuclear, alta, baja, electromagnética y gravitacional, y bueno, ya se está dando con eso, ¿no? Bueno, pero para su tiempo también Nietzsche, como estaba de moda también la evolución, bueno, es hasta cierto punto entendible, ¿no? Pero, bueno, continuamos, ¿no? El budismo, dice, es la única religión realmente positivista que la historia nos muestra, aún en su teoría del conocimiento. Un severo fenomenalismo nos habla ya de la lucha contra el pecado, sino que dando plena razón a la realidad, dice la lucha contra el sufrir. Bueno, ese es un punto de vista Nietzsche, ¿no? No voy a entrar en esa controversia tampoco, pero para él dice que el budismo es una religión realmente positivista que la historia nos muestra, ¿no? Bueno, habría que verlo desde qué punto de vista lo dice. Y aquí empieza a hablar más adelante de la doctrina de Buda, donde dice: el egoísmo se convierte en el deber, la sentencia solo es necesaria una cosa, la pregunta, ¿cómo te librarás del sufrimiento? Regulan y circunscriben todo el régimen espiritual. Bueno, sabemos que en el budismo uno es Dios, ¿no? Uno es Dios. Entonces, él, por supuesto que está de acuerdo con esto, ¿no? Está de acuerdo. Todo lo que diga que uno es Dios, bueno. Entonces estaríamos desvirtuando que Nietzsche sería ateo, ¿no? Nietzsche tiene sus prácticas y tiene su pensamiento ocultista. Y hay que ser muy claro, ¿no? Cuando Satanás le dijo a Eva: sabe Dios que tú serás Dios, le dice en Génesis 3:5. En eso se basa la doctrina ocultista, en decir supuestamente que uno es Dios. Además, el anticristo se creerá Dios, se quedará ser adorar como Dios mismo, justamente bajo estos principios. Y la palabra del Señor nos dice, ¿no?, que Él se va a enaltecer, y eso es un resumen en el fondo del ocultismo, en el yo personal, ¿no? Entonces eso es muy importante también entenderlo, queridos hermanos. Continúo, dice: con una cierta tolerancia en la expresión,
Podríamos decir que Jesús era un espíritu libre, rechazaba todo lo dogmático. La letra mata, todo lo dogmático mata, el concepto de la experiencia de la vida, como solo él la conoce, se opone para él toda especie de palabra, de fórmula de ley, de fe, de dogma. Solo habla de lo más entrañable, vida o verdad, a la luz de las palabras de que se sirve para indicar las cosas más íntimas, todo lo demás, toda la realidad, toda la naturaleza. La lengua misma solo tiene para él el valor de un signo, de un símbolo. Muy mala lectura, señor Nietzsche, de la Biblia, muy mala lectura. ¿Cómo que nuestro amado Señor Jesucristo no hablaba de dogma? Por favor. Bueno, otra parte también, ¿no? Que cuando en el anterior video habíamos visto que el nuevo orden mundial tiene un nuevo paradigma religioso, destruir justamente los dogmas para traer un nuevo orden mundial. Y Nietzsche es funcional al nuevo orden mundial. Por eso les digo que es ocultista, porque el ocultismo siempre ha tratado de destruir lo que es dogma. Y más que todo lo que es en el cristianismo, aquí también Blavatsky, lo estamos viendo, igual lo ha hecho con la conversación entre religiones, la interreligiosidad. Ella ha tratado de destruirlo, todo lo que es dogma, ¿no? Todo lo que es dogma. Entonces, bueno, estos señores son funcionales al nuevo orden mundial, ¿no? Vuelvo a repetir esta parte de lo que leí, muy mala lectura de Nietzsche, de lo que es la palabra del Señor. Dice que el Señor se oponía al dogma, ¿no? Entonces, muy mala lectura, pero bueno, sabemos que estas personas que generalmente no leen la Biblia, ni en el español lo leen, son los más atrevidos, ¿no?, en querer hablar de la palabra del Señor. Bueno, continuamos, dice además, la práctica evangélica conduce a Dios, ella es precisamente Dios. Lo que suprimió el evangelio fue el judaísmo de las ideas de pecado, perdón de pecado, fe, salvación mediana de la fe. Toda la doctrina eclesiástica judía fue negada en la buena nueva. Muy mala lectura. Por eso le digo, muy mal. Y empieza a hablar de teología cuando ni lo ha leído. Igual, en el caso de Blavatsky pasa lo mismo. En el caso de Blavatsky pasa lo mismo. En su intento de leer, de unir lo que es la religión, la teosofía y la ciencia, que ha tratado de hacer su libro La Doctrina Secreta, sus diferentes tomos, El Sonido del Silencio también, otro libro que Blavatsky tiene, bueno, han sido más especulativas que otra cosa, ¿no? Y hay que ser también muy claro en este sentido. Bueno, continuamos. Aquí seguimos con Blavatsky, ¿no? Blavatsky, que tiene pero mucha relación con Nietzsche. Demasiada relación. Además, les lanzo el dato ya para continuar con Nietzsche, que Blavatsky hablaba de los extraterrestres, que los extraterrestres habían venido y habían formado a los nuevos humanos, y hoy en día eso pues es la base de los ufólogos, creo que se hacen decir, ¿no? Que han venido y que todo, y que hay extraterrestres y que son dioses y esto y el otro, y lo han empezado a confundir. La mater de toda esa doctrina secreta es de Blavatsky. Ahora, René Guénon, otro ocultista, aparte que era masón, ha empezado a desvirtuar a Blavatsky, ¿no? Entonces, bueno, aún y para los ocultistas la teosofía es buena, ¿no? Pero solamente es una forma también de engaño. Bueno, continúo con Nietzsche, dice, perdón por las imágenes, pero continúo con Nietzsche, dice, el cristianismo es una insurrección de todo lo que se arrastra a la raz de la tierra, contrario a lo que está arriba, el evangelio de los humildes hace humildes, dice, ¿no? Bueno, muy triste la lectura de Nietzsche. Aquí hay otro loco también, como Aleister Crowley, que también hablaba del linaje, de los linajes de los linajes, y estos hombres ocultistas obsesionados con el linaje, igual con la filosofía de Nietzsche, ¿no? Aleister Crowley hablaba de la magia sexual, ¿no? Y que también hablaba del linaje,
Y también, como les decía hace un momento, él ha resumido el ocultismo en una palabra que es la telema, en su libro La Ley, en el sentido de haz tu voluntad, haz lo que tú quieras. Ahí vemos la simbología ocultista Illuminati que este señor, pero además se hacía decir la bestia. Bueno, eso yo creo que lo vamos a llevar en otro video. Sin embargo, además dice, el cristianismo también está también en contradicción con toda buena constitución intelectual. Solo puede valerse de la razón enferma como razón cristiana. Toma el partido de todo lo que es idiota, lanza la maldición sobre el espíritu, sobre la soberbia del espíritu sano. Nietzsche. Bueno, muy mala, por eso les digo que muy mala lectura. Él, para su humilde conocimiento, Nietzsche, cree que los que creemos en Jesucristo, para razón y fe no lo podemos acoplar como si fueran separados. Pero eso no es verdad. Creo que no ha leído a Tomás de Aquino. Cuando él señaló, hay que dar a la gente razones para que tengan fe. Y él ha empezado a trabajar razón y fe muy fuertemente. ¿No? Entonces, lamentablemente no ha leído a Tomás de Aquino. Muy lamentable, ¿no? Entonces, y lo peor es que lo endiosan en las facultades de filosofía. Bueno, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Más adelante estaremos viendo el ecumenismo, de repente un poco más profundizado. Esto también con la ley 1161, donde estos señores propiamente quería desaparecer lo que es dogma Nietzsche. Aquí también estamos viendo a Aleister Crowley. Habíamos visto a Blavatsky más antes, que han buscado, pero fervientemente, la conversación entre religiones o la conversación interreligiosa. Por lo menos en Bolivia se ha hablado muy fuerte esto con el libro de Matías Pressweg, Conversación interreligiosa, pero tan endiosada, si quiere llamárselo así, no sé, un libro tan vacío, lo quieran endiosar, sobre todo aquí en Bolivia, en el ISEAT, en el Instituto Superior Ecuménico Andino, bueno, donde lo que se ha plasmado pues es lamentablemente la conversación entre religiones para hacer desaparecer los dogmas. Bueno, eso es muy triste porque, a ver, si alguien que practica, por ejemplo, que cree en otra religión, no va a querer que haya una conversación entre religiones porque se perdería la esencia y las identidades religiosas, ¿no? Entonces, eso es algo muy complicado y muy fuerte, ¿no? Como que se perdería la libertad de religión. Y con la ley 1161 justamente se ha hecho eso, conversación entre religiones, perdiendo la identidad de cada religión, porque al fin y al cabo uno va a creer en lo que uno quiera, ¿no? Eso es un derecho de cada ciudadano que nosotros tenemos. Imagínense, queriendo regular la conducta y queriendo imponer un ecumenismo donde existe una conversación entre religiones. Esto ya es una realidad en Bolivia, pero ha salido del pensamiento ocultista. Y filósofos, también filósofos entre comillas, ¿no? Y otras personas como Nietzsche, que se hacía pasar por filósofo, pero que era ocultista. Es por eso.